Con respecto a lo que son los índices de Miller son un número relacionado con lo que es el traslado del esfuerzo desde un punto hasta otro punto. Como por lo general acá el ejemplo que la profe Lenka suele dar, es el ejemplo referente a lo que son las líneas de fluencia. Pero, y al igual que el factor de acomodamiento atómico, los índices de Miller suelen ser de dos formas. Suelen ser así cuadrados, suelen ser cuadrados como suelen ser hexagonales, ¿ya? Pero a diferencia del factor de acomodamiento, los índices de Miller eh, son más fáciles y siempre es el mismo análisis, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de lo que es un sistema cúbico por así decirlo, un minuto. Ahora sí. Cuando es un sistema cúbico, por lo general los índices de Miller, o sea, hexagonal, van a haber dos ejemplos siempre que se van a trabajar. Un índice de Miller que sea, por ejemplo, vectorial, o un índice de Miller que va a ser de plano. El plano puede ser un cubo, puede ser de plano cúbico, por así decirlo, como también podría ser de plano triangular. ¿Ya? De los tres tipos de índices de Miller, independiente de cómo se haga o cómo sea, por así decirlo, ustedes van a poder resolverlo siempre de la misma forma al momento de resolverlo en sí, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que son así como vectores, por así decirlo, si bien se comportan como vectores, no significa que sean como vectores, que son vectores, digo. Se comportan como tal, se resuelven como tal, pero no son vectores, ¿ya? Por lo que yo, por ejemplo, el ejemplo que estoy escribiendo acá en lo que es pizarra, digo en por lo general la profe Lenka cuando les dibuja de esta forma. Les dibuja un índice de Miller, una flecha, acá escribe, no sé, un tercio, y acá va a escribir un cuarto, un quinto. ¿Ya? Los índices de Miller, cuando son vectores, se resuelven siempre de la misma forma. ¿Cómo es la misma forma? Analizando lo que es el punto final menos el punto inicial. Siempre, si bien lo vamos a resolver como vector, ¿y qué significa punto final menos punto inicial? En estricto rigor, esta es la dirección. La dirección, pero nuevamente es como para resolverlo nomás. En este cubo, lo que es el plano cartesiano, tenemos lo que son los distintos ejes, X, Y Z. Pero estos ejes que yo dibujé acá, al igual que un plano cartesiano, puede Hola, que no estén en estas direcciones. Dígame, ya comenzó. Oh, disculpe, disculpe. ¿sí? Ah, bueno, aquí. Ya. Eh, Volviendo al tema. Tengo lo que es punto final, punto inicial, y tengo lo que son los distintos tipos de planos cartesianos, el plano X, Y, Z. Nuevamente, si bien los planos están X, Y, Z están escritos de esta forma, y no sé decir, o están escritos de otra forma, da exactamente lo mismo como ustedes lo quieran transformar o como lo quieran resolver. Así que por ese lado, no se preocupen en ese sentido. Si van a cambiar el plano cartesiano a otro que ustedes estén acostumbrados a resolver por alguna razón, eh, no importa, pero escríbanlo. Escriban que se cambió el plano cartesiano de la forma que ustedes quieran trabajarlo. Total, el resultado final es lo de menos. El punto final siempre va a ser el punto donde se encuentra la flecha del vector y el punto inicial donde inicia el vector. El punto final, en este caso, por ejemplo, si analizamos lo que son los ejes,
En el eje X es analizar básicamente el recorrido. En el eje X avanzó 1. En el eje Z también avanzó 1. Y en el eje Y sube 4/5. Y ese sería el punto final. El punto inicial, en el eje X no avanza, así que sería 0. En el eje Y tampoco avanza, así que sería 0. Y en el eje Z avanzó 1/3. Y ese sería el punto inicial. Con ambos puntos, simplemente hago la resta de los X con los X, los Y con los Y, los Z con los Z. 1 menos 0, 1. 4/5 menos 0, 4/5. 1 menos 1/3, 2/3. Y este número que tengo yo acá sería mi índice de Miller en sí. Dado que es un vector, el índice de Miller se escribe entre corchetes y sin comas. Si bien se comportaron todos estos puntos, estas cuestiones se comportaron como puntos, no significa que lo sean, por lo que si ustedes le escriben las comas como para dividirlo como que fuese un punto, estaría malo. No es un punto del plano cartesiano. Lo otro, los índices de Miller no trabajan con fracciones, por lo que este índice de Miller que yo tengo acá habría que amplificarlo. En este caso lo amplifico por el mínimo común múltiplo, que sería 15, dándome el valor de 15, 12, 10, entre corchetes. Y ese sería el índice de Miller de esta figura en sí. Cabe destacar que este valor ocurrió porque estoy trabajando con estos planos cartesianos. Si por alguna razón ustedes le cambian el orden, no sé, que este sea el Z y que el otro sea el Y, lo que va a ocurrir es que el índice de Miller con el plano cartesiano cambiado, lo único que le ocurra se cambia el orden, por ejemplo, que sea 15, 10, 12, por decir algo. En ese sentido, las dos respuestas están correctas en un 100%, no hay ninguna problemática en ellos. Puede ocurrir que en la resolución de un índice de Miller, por ejemplo, les dé 15, no sé, 9 y 12. Y la respuesta final era 15, 12, 15, 12, 10. Lo más probable que ocurra es que todo el ejercicio esté malo y ustedes van a ir, se van a quejar y decir, no, pero solo me equivoqué en un número, ahí era 10, yo puse 9. No, tengo los otros dos que están buenos y no, va a ser coincidencia nomás, ¿ya? A no ser que se hayan equivocado en restar o multiplicar, cosa que ya se pasa. Así que eso más que nada con respecto a lo que es el índice de Miller en sí, ¿ya? Por otro lado, voy a... Profe, ¿Ah? ¿y dónde dentro de la familia? Ahí está donde es la familia de índices de Miller. ¿Eh? Ya, ahora sí me devuelvo. Por ejemplo, cuando cambian el plano cartesiano, esto de acá es una familia de índices de Miller, pues estos dos son parte de la familia, por así decirlo. ¿Por qué son parte de la familia? Porque poseen el mismo número, el mismo número, el mismo número. Obviamente están en distinto orden, pero no importa, sigue siendo el mismo número. Por ejemplo, podría ocurrir de alguna forma que les dé, no sé, menos 15, 12 y 10, no, menos 10, 12 y 15, por ejemplo. Este tercer índice de Miller que tengo acá abajo sigue siendo parte de la familia de índices de Miller, a pesar del negativo, porque sigue teniendo los mismos números. ¿Dónde se ve el tema de la familia de índices de Miller? Cuando deciden cambiar el plano cartesiano. Entonces, profe, por ejemplo, si uno le cambia las posiciones, hay que poner todas las posibles familias. No.
Con una que ustedes resuelvan basta y sobra. Ah, ya, gracias. Sí. Donde se vuelve un poco más complicado lo que son los índices de Miller, se vuelven más complicados cuando ya no es un plan, no es un vector y es un plano. El plano puede ser un plano rectangular, como puede ser un plano eh, triangular. Por ejemplo, en este caso, el índice de Miller es un plano cúbico, cuadrado, digo, cuadrado, que tiene los cuatro puntos que se ven acá y este corta en un punto medio. Aquí está feo mi dibujo. Voy a tratar de dibujarlo más bonito, espera. Ya, esto es más bonito. Ya, ya. En este caso, lo que se hace para calcular lo que es el índice de Miller en sí, se calcula a través de lo que es, eh, se tienen que calcular tres puntos, X, Y Z. Estos ejes que yo tengo acá son dónde corta, o hay que responder una pregunta antes de resolver. ¿Dónde corta en el eje X, eje Y y el eje Z? Y para ello necesito de lo que es un punto cero, que este siempre por lo general suele ser mi punto de concordia donde se encuentran los tres planos cartesianos, el X, Y y Z. ¿Dónde corta en el eje X? Uno podría pensar, ah, no corta en el eje X. No, sí corta en el eje X, solamente que en este plano no se logra visualizar. En el eje Y, ¿dónde corta? Subo, ah, corta en un medio. O sea que en el eje Y corta en un medio. ¿En el eje Z va a cortar en algún momento? Probablemente no. Porque si ustedes tratan de visualizar lo que es el plano, este no se ve. Y dado que no corta en el eje Z en ningún punto, entonces tendría lo que es este cortaría en el infinito. ¿Dónde corta en el eje X? Para ello necesito dejar expresado lo que es el índice de Miller como lo tengo acá de una forma un poco más fácil. ¿Cómo lo voy a visualizar? Redibujando solamente el plano XY. En el plano XY tengo un índice de Miller que empieza acá y baja hasta ahí. Esta altura, este punto, empieza en 1 y termina en un medio. Cuando Y vale 1, X también vale 1. Entonces, ¿dónde corta en el eje Y? Digo, en el eje X. ¿Dónde corta en el eje X? Tendría que ser una ampliación, por así decirlo. Continuar con este camino y ahí es donde corta en el eje X, en una distancia que le voy a asignar X. ¿Cómo voy a calcular esta distancia? La puedo hacer de una forma un poco más fácil. Podría aplicar lo que es regla de triángulos, triángulo pequeño, triángulo grande, regla de tres simple. Y con la regla de tres simple tendría la base, cuando la base vale X, la altura vale un medio, y cuando la base vale X más 1, la altura mide 1. Al resolver esta ecuación que tengo acá, voy, la resuelvo. Celular, sopla. Profe, ¿qué pasa si trabajamos con menos X? ¿O no?
O No, solamente no con pasa X nada. positivo. Me da que X igual a 1. Es que estamos trabajando con distancias, al fin y al cabo. Si bien se posiciona en menos X, porque al fin y al cabo sí, es menos X donde está posicionado si nosotros lo vemos como punto. Pero para trabajar la regla de 3 simples que yo tengo acá, estas son distancias y la distancia que estoy remarcando así, en pintando con azul, desde el punto 0 hacia allá, hacia el punto donde toca, es X. Mientras que la distancia total sería X más 1. Ah, vale, profe. Y al resolver esto, esta ecuación que tengo acá me va a dar que X es igual a 1. Pero nuevamente, este X es distancia, no es el punto donde toca. Y ahora debería responder mi pregunta original. ¿Dónde corta en el eje X? En menos 1. ¿Ya? Y ahí he respondido mi pregunta principal para poder resolver el índice de Miller de este plano. ¿Dónde corta en X? En menos 1, en un medio y en infinito. Entonces, ¿cómo calculo el índice de Miller en función a estos valores? El índice de Miller cuando son planos, sea plano cuadrado o sea plano triangular, se escribe en paréntesis el inverso de cada valor que tengo. El inverso de menos 1, menos 1. El inverso de un medio, 2. El inverso de infinito, 0. Y ahí está mi índice de Miller. Menos 1, 2, 0. Profe, ¿Au? ¿el recíproco siempre se saca o solamente cuando está el infinito? Siempre se saca, independiente esté el infinito o no. Ya. Profe, una pregunta. ¿Podría repetir, por favor, cuál era el enunciado del problema? Este es referente a lo que es calcular el índice de Miller de la siguiente figura, en este caso de esta que dibujé ahí. Y para resolver el índice de Miller en un plano, que en este caso es un plano cuadrado, se tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Dónde corta en el eje X, en el eje Y y en el eje Z? Este es un camino de resolución para lo que es el corte en los 3 ejes, ¿ya? Pero, y hay una condición única para lo que es el cálculo de los índices de Miller. ¿Cuál es la condición única que tiene para la resolución de los índices de Miller? Es que el plano que yo estoy analizando, que en este caso es el plano cuadrado que tengo acá, nunca de los nunca intersecte al punto de concordia, al punto 0, por así decirlo. ¿Ya? Si es que este intersecta al punto 0 de alguna forma, el ejercicio no es imposible de resolver y hay que cambiarlo. ¿Es necesario cambiar el punto 0? No siempre, pero a veces es más fácil hacer ese cambio. Por ejemplo, en este ejercicio donde yo obtuve este valor, el menos 1, 2 y 0, a lo mejor hacer este cálculo que yo dejé expresado acá, para algunos se le complica la existencia y no van a saber cómo resolverlo. Existe un segundo camino para resolver específicamente el mismo índice de Miller. Y para ello sería cambiar mi punto de concordia, mi punto 0. ¿Dónde voy a dejar mi punto 0? Lo voy a dejar en un punto donde simplemente no haya sumatoria, por así decirlo. ¿Dónde va a estar? Va a estar en una sombra, por así decirlo. Si se imaginan que, por ejemplo, acá está el sol, la sombra que produce este índice de Miller se encontraría por acá. ¿Dónde voy a estar intersectando? Voy a poner mi nuevo punto de concordia. Lo voy a poner ahí. O acá, da exactamente lo mismo. Y a este punto le voy a llamar punto 0'. Con mi nuevo punto 0',
tengo que responder las mismas preguntas, ¿dónde corta en el eje X, en el eje Y y en el eje Z? Pero al cambiar este punto, se van a dar cuenta que es un poco más fácil en la resolución ahora. En el eje X corta, estoy acá, ese es mi nuevo punto, estoy retrocediendo 1, corta en el -1. En el eje Y corta, ahora voy a subir en el 1/2. Y el eje Z nunca lo corta, por lo tanto, infinito. Si se dan cuenta, resultaron ser los mismos valores de allá arriba. Y al resultar los mismos valores de allá arriba, el índice de Miller sigue siendo la inversa de cada uno de ellos. -1, 2, 2, 0. De las dos formas Profe, estaría... ¿Sí? el infinito lo puse como cero nomás porque así de cero Es o alguna es explicación. que el inverso de infinito, No es cero. hay que tener presente que es igual a 1 dividido en infinito. Y Y eso 1 sería dividido en cero. infinito tiende a 0. En Eso. realidad no es que sea 0, pero tiende a 0. Vale, vale. A eso con respecto a lo que es el inverso de valor numérico. Y eso es con respecto a lo que es el plano cartesiano cúbico. Acá en una resolución de este tipo, se recomienda que el cambio que ocurra, se recomienda un cambio del plano. Finalmente, en el último ejercicio, en el X, Y, Z, ocurre que cuando el plano ya no es un plano triangular, no es un plano cuadrado y es un plano triangular, acá el cambio de... Acá en este plano cartesiano, por ejemplo, que intersecta acá, un tercio y un medio. Por ejemplo, en este caso, en este plano cartesiano que yo tengo acá, que esta vez es un triángulo, mi punto cero se resuelve de la misma forma que en el plano anterior. Tengo que determinar dónde corta en el eje X y Z. Pero a diferencia del plano anterior donde yo calculaba, en este tipo de eje de los planos cartesianos donde es triangular, sí o sí tiene que haber un cambio de origen. No hay pregunta. Igual hay una que otra excepción, pero por lo general hay que hacer cambio de cero. ¿Dónde lo voy a dejar? Lo voy a dejar donde esté generando la sombra y vea claramente la intersección de mis tres ejes de una, por así decirlo. En este ejercicio, por ejemplo, la intersección de mis tres ejes es acá. Porque en ese punto donde he demarcado, puedo ver dónde corta en el eje X, dónde corta en el eje Y y dónde corta en el eje Z, los tres ejes. ¿Ya? Y de esa forma, con este nuevo plano cartesiano, podría resolver lo que tengo. En el eje X, dado que esta distancia es un tercio, en el eje X corta en 2/3, en el eje Y corta en 1, y en el eje Z retrocede -1/2. Por lo tanto, calculando el inverso de cada uno de ellos, el inverso de 2/3 para calcular el índice de Miller, el inverso de 2/3, 3/2, el inverso de 1, 1, el inverso de 1/2, de -1/2, -2. El negativo siempre se pone arribita como gorrito, por así decirlo. Y para finalizar lo que es el índice de Miller que tengo acá de este ejercicio, algo que hay que tener presente o hay que tener en consideración es referente a que los índices de Miller no trabajan con fracciones, por lo que debo amplificarlo, en este caso por 2, quedándome 3, 1, -4. Y ahí estaría mi índice de Miller resuelto de lo que es este cubo. Digo, sí, cubo. Sí o sí tengo que hacer el cambio, si no me va a estar mal.
Y profe, por ejemplo, si cambiamos el origen, hay que explicar, se cambió el origen al punto tanto, tanto. Sí, habría que escribirlo en una oración. Se cambió el origen ahí, no sé, y lo demarcan, lo pintan de alguna forma. En una oración, sí, Profe, tampoco es como para escribirlo tanto. Con respecto a lo que es mi recomendación, ahora es donde entra lo que es una recomendación de estos tipos de ejercicios. A no ser que estén muy secos en lo que es el índice de Miller, déjenlo para el final. Porque si bien son hartos los que son los ejercicios de índice de Miller, son los que menos puntaje entregan. Y también son los que más complejos son. profe, ¿Sí? eh, en ese ejercicio que yo acabo de hacer del triángulo, a mí me dio 4 o 6 menos 3 porque yo multipliqué por 6 para eliminar los denominadores, como el Ah, es mínimo que común múltiplo. te amplificó este número de acá arriba. Digamos, entonces, 2 tercios, 1 y menos un medio, así como Miller, y multipliqué por 6. Y me dio 4, 6 y menos 3. No, pues no, no, no. Es que lo que pasa es que para tú, estos valores que yo tengo acá, ¿Sí? el 2 tercios, el 1 y el 1 medio, esos son los puntos donde intersectan o donde cortan en los ejes referente a mi punto de origen. ¿Ya? Ya, Eso no creo que haya problema. Pero estos sí. tres valores que se encuentran acá no son el índice de Miller. El índice No, de pues. Miller es el inverso de estos tres valores. Por eso el inverso de 2 tercios, 3 medios, el inverso de 1 sigue siendo 1 y el inverso de 1 medio se volvió 2. Ah, profe, entonces en ese caso siempre hay que hacer el inverso cuando se trata de planos. Sí. Y Y después del de. inverso, amplificar. No Ah, antes. ya, profe. Ya, profe, gracias. Ya. Y para darle finalidad a lo que son los índices de Miller, porque al fin y al cabo no tienen tanto puntaje y tampoco es como que sean tan complejos de resolver, los índices de Miller que son hexagonales, por así decirlo, no son tan difíciles de resolver porque se hacen de la misma forma. Pero para resolverlo, Pero una para consulta. ajustar, ¿cómo? Una consulta, usted después que amplificó es 3 2 y menos 4, ¿no? Ahí puso uno. O es así nomás. Uy, ¿verdad? 2. Sí, 3, 2 menos Ah, ya, 4. ya. Claro. 3, 2 menos 4. Qué bueno, estaba atento. Ya. Para finalizar lo que son los índices de Miller cuando se los entregan y están dibujados en un hexágono, como tengo dibujado acá, bien feo, pero un hexágono, por lo general se resuelven de la siguiente forma. El punto cero que tiene un hexágono no se encuentra en un vértice, sino que se encuentra al medio, que se encuentra ahí que estoy pintando con azul. Y el hexágono se hace la siguiente suposición. Se le hacen la siguiente división que yo estoy demarcando ahora. Y si se dan cuenta en la demarcación que he hecho, igual está un poco difícil de visualizar, pero si se dan un poco de cuenta en lo que es la demarcación que este tiene, esta cuestión se convirtió en un cubo, en tres cubos juntos. El primer cubo que tengo acá pintado con rojo, ese es un cubo. Este otro que tengo acá pintado con azul, ese es otro cubo. Y finalmente lo que quedó sería un tercer cubo. Está más o menos difícil de visualizar. ¿Ya? ¿Y eso de qué me sirve? Saberlo. Si yo voy a tener un índice de Miller, por ejemplo, que se mueve de aquí hasta acá, en un hexágono, eso quiere decir que está trabajándose en el cubo 1, en el cubo rojo que tengo dibujado acá, y se tiene que resolver como tal. Se resuelve exactamente igual
que como un cubo. Y al resolverse exactamente igual que un cubo, el análisis se vuelve monótono de la misma forma que ocurrió acá arriba. En este caso, por ejemplo. ¿Ya? Así que por ese lado, los índices de Miller de cubos son un poco más fáciles de resolver, digo, de hexagonales. Se pueden hacer trabajos para que este se convierta en un índice de Miller normal. Alguno de ustedes podría estar pensando y decirme, pero los índices de Miller hexagonales tienen 4 dígitos, porque esta es la sombra de un hipercubo de 4 dimensiones. Es la sombra de un hipercubo de 4 dimensiones. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Los índices de Miller normalmente de los cubos tienen 4 valores. El valor de A1, A2, A3 y C. No eran en estos valores. Eran J, J tongo, K tongo, I tongo, L tongo. Algo así eran. Hoy se me olvidaron. I, J, K, L. No me acuerdo. Ya, no importa. El punto es que lo voy a dejar expresado Es como H, K, I, L. H, K, I, L. Sabía. No estaba ni cerca, pero ya. Los 3 valores que tengo acá, H, K y L tongo, los primeros 3 que tengo acá hace referente a los 3 planos cartesianos que he dibujado de mi eje. A este le voy a poner A1, A2 y el del fondo le voy a poner A3. Pero no necesariamente tienen que seguir este orden. Por otro lado, L siempre va a ser referente a lo que es la altura, que en este caso la altura está asignado con la letra C. El orden de H, K y L pueden variar. Pueden variar en el sentido que acá tenga H, I, H, K, no sé, una cosa de ese estilo. ¿Ya? Pero nuevamente, si yo hago esta transformación que yo dibujé con los colores rojo, azul y verde, y blanco digo, para obtener estos 3 valores que yo tengo acá arriba, entonces, ¿cuál debería utilizar o cuál debería usarse, digo? Si lo vamos a resolver como cubo, yo no voy a tener los 3 valores, voy a tener 2 nomás. Puedo obtener un tercer valor, que en este caso sería el I tongo, calculándolo con una ecuación que sería menos la suma del H más K tongo. Y ahí tendría mi cuarto valor para el índice de Miller. Esta ecuación es válida tanto para lo que es planos circulares, digo planos cuadrados como planos hexagonales. No, pues mentira, tanto para ejes como para planos. Ejes entre comillas. Así que eso sería, chicos, con lo que es los ejercicios de planos cartesianos, de los índices de Miller. Puede ocurrir, y para dar finalidad a lo que es el índice de Miller y darle el último repaso final, puede ocurrir que el índice de Miller simplemente no cumpla con lo que yo le estaba comentando en un principio y tenga un eje, por ejemplo, un vector que empiece acá y termine, ups, y termine acá. Voy a suponer que este de acá es 1/3. Estos planos de índice de Miller, si nosotros... no termina ahí. Voy a hacer que termine acá. Que sea un medio. Si redibujamos lo que son los ejes, por así decirlo, se van a dar cuenta que empezó en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3 y se trasladó a este cuadrante que estoy pintando con blanco. En este caso, el índice de Miller que se encuentra acá para resolver es un poco más complejo, pero sigue siendo el mismo índice de Miller que ustedes conocen. ¿Cómo se resolvería?
asignando una letra. En este caso le voy a asignar que este es mi A3. Y voy a tener que mi punto centro siempre se encuentra ahí, donde está ahí. ¿Cómo lo resuelvo? Punto final menos punto inicial. El punto final es donde se encuentra el este. Y dependiendo del recorrido que ustedes quieran asignarle, voy a tener tres valores, A1, A2 y A3. Desde el origen hacia el final, por ejemplo, el punto final, empiezo en 0, avanzo en A3 y subo en C. ¿Cuánto avancé en A3? Avancé 1 y en C avancé, subí un medio. O sea que tendría 1 y un medio. ¿Qué valor le voy a estar poniendo acá? En estricto rigor podría estar poniéndole entre A1 y A2. ¿Cuál voy a elegir? El que se me dé la gana, el que me convenga mejor. Cuando el índice de Miller se traslada entre dos ejes de coordenadas, otros cubos que tengo acá, me puedo dar el lujo de hacerlo un poquito más fácil eliminando uno de los planos cartesianos. En este caso voy a eliminar el plano A1. Por lo que en A2 subió en 0, 1 menos un medio. Y en el eje, este representaría A2, este representaría A3 y este representaría C. Ese sería el punto final. El punto inicial en A2 empezó en menos 1, 0, 0. Y ahí es donde resuelvo, empiezo a hacer mi resta para poder resolver este índice de Miller. 0 menos menos 1, 1. 1 menos 0, 1. Menos un medio menos 0, un medio. Amplifico por 2, 2, 2, 1. Y ahí estaría mi índice de Miller resuelto de una pieza hexagonal. Para el análisis de vector y para el análisis de planos cuadrados o hexagonales o triangulares, se hace exactamente el mismo análisis como si fuese un cubo. Así que no habría tanta problemática de poder resolverlos en ese espacio. No sé si hay alguna duda, algún comentario o algo. Y Me quedó la duda en el A3. O sea, ya, cómo definir el número, digamos, ya subió un medio. Pero cuánto se movió desde el punto hasta el otro punto, eso sí que no sé. En total es es que, uno, ¿o por no? ejemplo, en un cubo, voy a dibujar el del cubo. O se movió dos. Porque 1. cada línea desde el centro vale uno, ¿no es cierto? Sí, cada línea vale 1. Ya. Entonces se Pero movió también de hay que allá. tener presente que el índice de Miller, en este caso, mi punto cero está acá, por ejemplo. Sí, Cabe pues. destacar, cabe destacar que acá también quiero hacer un hincapié con respecto a lo que es el punto cero. También puedo cambiar el punto cero. Podría dejar el punto cero acá, en el origen del vértice. También es válido. Y el resultado final también me daría exactamente lo mismo. ¿Y por qué no el A3 sería que se movió dos? Teniendo el nuevo punto cero que estoy pintando con Sí. azul, por ejemplo, ahí tendría que calcular mi punto final y mi punto inicial. El punto final, ahora en A3 se movió 2, en A2 se movió en 0, en A3 se movió 2 y en el C se movió un medio. Mi punto inicial tendría 0, 0, 0. Uh, Creo que estoy mal.
Ah, no, no se puede hacer ese cambio. Les mentí. Solo se puede en planos, no en vectores. Qué bueno, lo aproveché de verificarlo al tiro. En vectores siempre el plano, el punto 0, 0, siempre va a estar al medio. Nunca va a estar en un punto que quisiera que me conviniese, por así decirlo. Siempre va a estar ahí donde estoy pintando la X. Porque el nuevo índice de Miller, si cambiaba el plano, el punto vectorial, no iba a pasar nada. No se iba a resolver. Si de acá para allá le puse que este punto es el A3, por defecto para el otro lado es el menos A3. Y eso va a ser lo que es el índice de Miller en sí. ¿Algún comentario o algo? Me expresé bien, ¿cierto? ¿Me entendieron? ¿Podría explicarlo un poquito de nuevo, por favor? De nuevo. Ok. Oye, profe, ¿y nos falta un cuarto valor? Eso mismo. El cuarto valor lo puedo calcular con la ecuación que estaba más arribita. Pero espéreme. Ya. En este caso, el índice de Miller que yo tengo acá, la línea que voy a tener, este es A3, A3. Y mi punto cero se encuentra acá. Como índice de Miller que es un vector, por así decirlo. Y como vector que es, tengo que resolverlo de la misma forma que siempre se ha resuelto un vector. Resolviendo usando, ¿cómo se dice? Restando, por así decirlo, o entre más y menos. Punto final menos punto inicial. En función de mi origen que se encuentra ahí, donde está demarcado, donde está esta X. El punto final, si analizo lo que es mi recorrido en el eje X, digo en el eje A3, avanzo con una totalidad de 1. Avanzo una totalidad de 1 en A3 y C subo una altura de 1/2. O sea que tendría A3 y C tendría que este vale 1 y este vale 1/2. Pero A2 o A1 voy a asignarle el valor porque, por ejemplo, para allá tendría A1 y para acá abajo tendría A2. En estricto rigor, si quisiera calcular el punto final, podría calcularlo al tiro. El valor de A2 y el valor de A1 serían 0 y 0. Y podría tener los 4 valores al tiro del índice de Miller para resolverlo en sí. Pero en algunos casos no siempre va a ser fácil de visualizar o fácil de trabajar, por lo que se les recomienda que eliminen uno de los ejes. En este caso voy a eliminar a 1. Y tendría 0, 0, 0, 1, 1/2. Ese sería mi punto final. En el punto inicial, tendría que en el eje A2 avanza 0, en el eje 3 retrocede 1 y en el C tampoco sube. O sea que tendría que mi punto final sería 0, menos 1, 0. Creo que me había equivocado en el anterior. Creo que había puesto el valor, había puesto A2 en vez de A3. El punto es que ahora si resto, hago la resta, tendría 0, 1 menos 1, 1 menos menos 1, 2, 1/2 menos 0, 1/2,
por lo que tengo que amplificar y tendría 0, 4, 1. Sí, creo que me equivoqué anteriormente porque no me acuerdo de este número. Voy a retroceder. Profe, y en el A3, ¿por qué no es -1 se está yendo al lado contrario del A3? Sí, pues -1. Sí, en el anterior me Pero, había equivocado de alguna forma. Ahí después se verá en el video, pero ¿por qué en el A3 está retrocediendo a 1? Por eso le puse -1. Si este pero de acá también es el punto sube un final y el medio. otro el punto inicial. Ya. Punto. Ah, pero que usted definió el A3 como su positivo Pero para acá, los lados. Ese, po. Ese sí, definió como A3 positivo para allá. sí. Ah, ya, ya. Ya, es que con la profe lo habíamos hecho distinto, po. Digamos, cada Que flecha va, digamos, para atrás es positivo, entonces ese como flecha A3, y como sí, va no, para no. atrás, va -1 en este caso. Por eso yo Sí, coloqué 0, 0, -1 y un medio. Después sí, menos el punto inicial que sería 0, 0, 1, 0. sí. No, no, sí, en ese sentido, no. Lo que es el cambio de los puntos final y el punto inicial, o mejor dicho, de los valores de A2, A3 y A1, da lo mismo. Porque al fin y al cabo el valor que yo tengo acá, que es el 0, 4, -1, que es un índice de Miller representativo de este vector, es exactamente igual a los otros índices de Miller, porque ahí es donde entra en juego lo que son las familias de Miller. Y habría que recordar, por ejemplo, de la otra forma que les dé 4, 0, 1, por ejemplo, por dar un ejemplo. O que les dé otro valor, no sé, 1, 4, 0, o no sé, -1, -4, 0. Todos esos son las mismas respuestas. Todos estos que he dibujado hasta acá, todos son lo mismo. Así que por ese lado no habría problema en el cambio de dónde están ubicados cada uno de los elementos en sí. Así que eso sería con lo que son los índices de Miller. No sé si es que ahora sí les quedó claro. Sí, se entendí mejor. Bien. Y para finalizar, con respecto a lo que es tratamientos térmicos, tienen que tener presente que los tratamientos térmicos, por lo general, una de las formas que la profe suele preguntarlo, a diferencia como lo hice el viernes con lo que fue la ayudantía, la otra forma que la profe suele preguntar los tratamientos térmicos es recomendando en función que ustedes escriban recomendaciones de tratamientos térmicos. Por ejemplo, ahí ustedes van a tener y les van a decir, tengo una pieza, el texto va a decir algo así como que hay una pieza que fue sometida al laminado en frío. No, mentira, sí, una pieza que fue sometida al laminado en frío. Recomiende tratamiento térmico para dicha pieza. Y ahí lo que es laminado en frío, ustedes tienen que buscar lo que es la ecuación, digo, lo que representa una pieza, un proceso de fabricación de laminado en frío. ¿Qué implica un proceso de laminado en frío? Implica que por lo que es en la cristalografía del material, los granos que éste posee, que son así como pelotitas que estoy dibujando, que es un conjunto de celdas al fin y al cabo, al ser pasadas por un proceso de laminado en frío, lo que le pasa es que estos granos se quedan como un poquito estirados. Y al quedar estirados de esta forma, así como pelotas aplastadas, lo que genera es que se generen internamente dentro de estas pelotas, por así decirlo, tensiones internas. Tensiones internas que hace que el material se vuelva frágil. Como el material es frágil y yo tengo que eliminar eso, tengo que hacerle un tratamiento térmico.
Y existen dos tratamientos térmicos que dicen tener la solución para el laminado en frío. Uno se llama normalizado. Y el otro es el recocido. ¿Cuál de los dos voy a elegir para trabajar lo que es el proceso de fabricación en frío en este caso? Porque si ustedes cuando lean lo que son las definiciones del normalizado y el recocido, ambos se definen como eliminación de tensiones internas. Y al eliminar tensiones internas del material, como ambos se definen de esa forma, entonces uno tiene que decir, entonces, ¿cuál utilizo? ¿Cuál utilizo? Ahí van a tener que depender con respecto hay distintos criterios que les tiene que nacer a ustedes, por así decirlo, para decir cuál de estos voy a utilizar. El criterio 1 es decir normalizado y recocido. El criterio 1 es decir la severidad o lo crítico. ¿Qué tan crítico es la pieza? Si la pieza llegase a ser muy crítica, crítica en el sentido de que la pieza, si es que ésta se rompe, nunca más voy a encontrar un repuesto, a ese nivel de crítico, se recomendaría un normalizado. Si la pieza fuese levemente crítica, entonces un recocido. También otros criterios que podría ser cuánto dinero, cuánto presupuesto tengo. Si mi presupuesto es bajo, o mejor dicho, si mi presupuesto es alto, alto en el sentido de cantidad de plata, entonces me voy a lo que es un normalizado. Si mi presupuesto me permite comprar un horno que me mantenga la temperatura constante por un montón de tiempo, normalizado. Si estoy trabajando en el campo y solamente tengo brasas y carbón para calentar la pieza, entonces haré un recocido. Todo eso depende de lo que es la definición de los materiales. ¿Cómo yo obtengo estos criterios al fin y al cabo? Ahí, ¿cómo es que yo infiero esos criterios? En función a los tiempos recomendados. Por ejemplo, el normalizado, la temperatura del normalizado, voy a escribirlo acá. Normalizado y recocido. Por ejemplo, el normalizado, la temperatura del normalizado es alrededor de, la temperatura es superior a los 723 grados Celsius, austenización completa. Mientras tanto que el recocido es entre 200 a 500 grados Celsius. El tiempo de normalizado, el tiempo de calentamiento del normalizado, depende de la probeta, pero es el mismo tiempo que se aplica en temple. 3 minutos por milímetro. 3 minutos por milímetro si es que la pieza es una plancha, o el gráfico ese que le había mostrado en clase, digo en la ayudantía, ese que era una cosa parecida de este estilo, donde abajo está la temperatura y acá está el tiempo. Por otro lado, el Profe, recocido, por ejemplo, en este caso sería una plancha, ¿no? sí, una plancha, por lo que el tiempo sería eso. Me tienen que indicar el tiempo, obviamente. Por otro lado, el recocido requiere que el tiempo de calentamiento sea entre 4 a 8 horas. Por lo que
El recocido tiene que ser en un ambiente donde el calor no se me vaya a ir tan rápido, por así decirlo. Y finalmente, lo que es el tipo de enfriamiento, que ahí ya entra en lo de menos. El enfriamiento del normalizado es aire tranquilo. Aire tranquilo. Y del recocido también. Dentro del horno, alguno aire tranquilo o dentro del horno. Dentro del horno. Profe, el recocido, la profe había dicho que puede estar horas, hasta 48 horas, depende del acero. Cosas así. Ah, sí, pues sí, depende del acero también. Si al fin y al cabo esta cuestión de 4 a 8 horas es un tiempo recomendado. Pero, por ejemplo, si el acero tiene un alto porcentaje de carbono, como por ejemplo son los aceros para herramientas, por dar el ejemplo, sí, puede estar hasta 24 horas dentro del horno calentándose. Pero en promedio, porque al fin y al cabo el porcentaje de carbono no es el único criterio del material, eh, suele ser entre 4 a 8 horas en promedio, pero no significa, hay excepciones. Vale, vale, profe. En todo caso, acá con respecto a estos criterios que yo le estoy nombrando referente a lo que es el normalizado y el recocido, como que alguno de ustedes podría estar pensando, si es que tengo un horno, ¿por qué voy a perder el tiempo en un recocido? Debería ir 100% normalizado y trabajar siempre en ello, si es que tengo un horno. Eh, sí y no, porque el normalizado, aparte de eliminar todo rastro de tratamiento térmico y todo rastro de trabajo, como por ejemplo en este caso es un laminado en frío, el normalizado también genera eh, se gasta dinero, al fin y al cabo es ese, por lo que también sería bueno tener un criterio de gasto de plata. Y Bueno, también igual tener un... es más ¿Sí? limitado el normalizado, ¿no es cierto? Solamente arriba de la Arriba, línea a a 3 uno. nada más. A1, perdón. Digo, a tres, sí. Sí, eso, a 3. La temperatura sí o sí tiene que ser esta temperatura, por así decirlo. Eso, el lado no, hipoeutectoide. En los hipotectoides, la temperatura es hipo, se refiere a un porcentaje de carbono menos del 0,8%. Hipotectoide, menos 0,8%. Y este requiere que el material sea... la temperatura tiene que ser la de austenización completa, sobre la línea A3. Por otro lado, los hipereutectoides, los que tienen un porcentaje de carbono superior al 8%, 0,8% digo, es entre A1 y A3. Digo ACM. Es la misma temperatura para realizar un temple. Y eso sería referente a lo que es tratamiento térmico. Al fin y al cabo, tratamiento térmico está disfrazado como un ejercicio, pero en realidad es pura materia. Ok, profe, ¿Sí? ¿no puede enseñar a cómo utilizar el gráfico de los perfiles? El gráfico de los perfiles. Ah, ya, espérame. Voy a dibujarlo un poquito más grande entonces.
El gráfico de los perfiles es una cosa muy similar a lo que yo tengo dibujado acá en la tablet, que me entrega son así de esta forma, donde yo tengo esta temperatura, esta línea que está dibujada acá, es la línea de los 723 grados Celsius. ¿Ya? Este gráfico, para poder utilizarlo, necesito tener el diámetro equivalente de un perfil, ¿ya? El diámetro equivalente de un perfil depende del diámetro de depende de la figura en sí. A veces los perfiles son bien bonitos y son cuadrados y tengo el diámetro al tiro. Y esta distancia está en milímetros, ¿ya? A veces tengo perfiles que son cuadrados y el diámetro equivalente de un perfil cuadrado es su diagonal. Y ahí tendría el diámetro equivalente de un perfil cuadrado. Con ese valor y la temperatura de trabajo, que va a depender del tipo de tratamiento térmico que yo voy a realizar, yo voy a venir, por ejemplo, voy a suponer que le voy a hacer un temple y está a 800 grados. Con mi diámetro equivalente, yo voy a venir, voy a subir, 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 intersecto mi gráfico del diámetro equivalente, que en este caso son 10 milímetros, vengo, 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 y acá voy a llegar a tener lo que es mi tiempo. Voy a suponer que ese tiempo son, no sé, 15 minutos. Eso quiere decir que este gráfico, que la figura, que una pieza de 10 milímetros de diámetro, para que llegue a una temperatura de 800 grados Celsius de forma completa, tiene que estar dentro del horno un tiempo mínimo de 15 minutos. ¿Ya? Supongamos también ahora que a ustedes se les entrega este gráfico tal como lo tengo yo dibujado, y el diámetro equivalente que ustedes van, calculan y es, no sé, 15. ¿Ya? Si llegase a ser así, ustedes van a tener que dibujar a pulso el gráfico este. Y ahí ustedes van a ir y hacer una intersección, acá está punto, acá vengo para acá y ahí tengo mi temperatura, no sé, 25 minutos. Este gráfico puede ocurrir que no lo ocupen ¿cómo se dice? Este gráfico puede que lo ocupen, puede que no en la prueba, a veces sale, a veces no sale, pero sí o sí lo van a estar ocupando en el laboratorio. Ahí para que lo tengan en consideración. No sé si es que chicos Profe, tendrán algún... ¿Sí? eh, lo que habló recién se trata como del laboratorio que estamos haciendo ahora, ¿no? Procesos industriales, ¿no? No, 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 O el esto otro tiene que ver laboratorio que micro. viene, faltan todavía dos Ah, ya. laboratorios. Y el Ah, sí, laboratorio pues. de tratamiento térmico, ahí utilizamos Exacto. este gráfico. Ah, ya, profe, yo tengo una duda sobre el laboratorio. ¿Se puede o tendría que ser en otro momento? No, no, dime. Que hay un punto en el laboratorio que dice graficar o grafique. Ah, no, en graficar, no era Cada, pro- graficar, es dibujar. cada probeta utilizada. Sí, dibujar. Por ejemplo, una de las probetas era un eje que se sometió a tratamiento térmico y se veía un borde un poquito más claro. Ah, ya, hay que dibujar ese borde claro. Ahí, y como ustedes tienen la foto, ustedes Sí, tienen po. que dibujar la pieza o remarcar en la pieza. Se recomienda dibujar, pero remarcar en la pieza, que esa cosa que, por ejemplo, en este caso yo pinté con blanco, pero pinten lo más bonito, que no se salgan de la línea. Eso, y ahí después van y indican, esto de acá es una heterogeneidad cristalina o química por tal y tal razón. Ya.
Pero a Ese eso se refiere con graficar, 7.3. no es que sea graficar, es dibujar. Ahí fue un error de escritura de la guía. Del mismo Ah, ya, ya. modo, del mismo modo que la guía no nombra para nada hablar del proceso de fabricación, pero eso tiene que ir en el informe. Ya, vale. Y también dice otro punto, reconocer y deducir los diferentes tipos. Ese trata de, como Sí, ya, pues, el porque análisis que se tiene sobre el dibujo. sí, pues acá, por ejemplo, tú vas y dices, este es una heterogeneidad química porque tiene inclusiones, porque tiene esto, porque tiene carbono, porque tiene esto otro. Ahí tú me dirás las razones. Ya, vale, profe. Si bien el análisis se puede hacer por probeta, si bien el análisis se puede hacer por probeta, se recomienda que sea por, ¿cómo se dice? Que se agrupen. Que se agrupen. No todas se Ya. pueden agrupar, obviamente, pero sí hay algunas que sí. Por dar un ejemplo, la T y la otra cosa que se veía un triángulo con soldadura. Los bloques gigantes. Sí, por ejemplo, esos dos se pueden agrupar porque estos dos tienen la misma tipo de heterogeneidad, tienen la misma tipo de cosa. En una se ve una heterogeneidad mejor que en la otra. Por ejemplo, en el bloque gigante, lo que era la zona SAC estaba más claro que en el día, mientras tanto que en la T, la zona SAC no se notaba muy bien. Pero ustedes pueden llegar y decir, si bien no se notaba muy bien, se debería encontrar acá, dado que por tal y tal razón. Ya, Oiga, profe. profe, ¿Sí? usted había explicado que, por ejemplo, que tenía voz de blanco se hicieron con temple, mientras que los que tenían voz de negro eran con troquelado. No, el negro era cementado. Ah, cementado. Sí. Y el otro era con temple. Templado. Sí. Ya. Pero no necesariamente me tienen que citar a mí, si al fin y al cabo toda esa información está en el George Kell. Todo, el libro entero, digo, el de capítulo 5. Este informe es básicamente hacer un resumen del capítulo 5. Ya. Úpale.